Muy buenos días, les saludamos a las redes sociales que van a ver esta transmisión. Les saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, desde la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo 3 de abril tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana, que se titula La Pascua y la Semana Santa. Póngale así el título en su libreta y vamos a estudiar un poquito estos domingos que viene el festejo de la Semana Santa en el mundo y vamos a estar estudiando los evangelios. Y hoy quiero iniciar con esta enseñanza que significa la Pascua y la Semana Santa, ¿verdad? Antes de entrar a la palabra, queremos ver si hoy en día, como cristianos, debemos celebrar la Pascua o debemos celebrar Semana Santa. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice? ¿Debemos de celebrar la Semana Santa? ¿Qué debemos de hacer los cristianos en esta fecha? De acuerdo, apunte este dato, al concilio de Nicea en el año 325 aproximadamente, un grupo de obispos en Roma, en otras palabras, de acuerdo al Vaticano, fue que instituyó la celebración de la Semana Santa en el año 325 en Nicea. Nicea era una ciudad de Roma. Por eso se le llama concilio de Nicea. Concilio es una reunión que tuvieron los obispos, cardenales, etcétera, etcétera, con el Papa, donde fue la religión católica a través del Vaticano que instituyó la Semana Santa. La palabra Semana Santa es la Semana Mayor o la Semana Mayor y se refiere a los últimos días de Jesús en la tierra. Muy bien, el Vaticano que instituyó en el concilio de Nicea fueron los que ellos estipularon, instituyeron, dijeron, a partir de esta fecha, entre los meses de marzo y abril, de ahora en adelante, se va a celebrar la Semana Santa. Bueno, ahora muy bien, si fue instituido por una religión, debemos de entender esto. ¿Acaso los cristianos debemos celebrar la Semana Santa como una ceremonia o ritos especiales? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vaya en 1 Corintios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5, 7. Al 8. Dice así: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué cosa dice? Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí está la respuesta que la Biblia nos da, y Pablo dice de que no debemos que celebrar la Pascua con la levadura,
con los panes que se usaban en el día que se celebraba la Pascua, sino más bien, ¿por qué? ¿Por qué dice que ya no debemos de celebrar la Pascua como se celebraba en el Antiguo Testamento? Porque lo dice aquí, porque nuestra Pascua, o sea, nuestro Cordero Pascual, el Cordero que se sacrificaba en la fiesta de la Pascua, dice que es Cristo, ya fue sacrificado. Entonces, como cristianos, Pablo nos está diciendo que ya no celebremos esa fiesta antigua. ¿Por qué? Porque ya fue sacrificado una sola vez, ¿verdad? Entonces, si nosotros estuviéramos bajo el antiguo pacto, bajo la antigua ley, donde Dios había instituido las fiestas judías, tendríamos que estar haciendo lo mismo que ellos hacían, ese rito, una fiesta que Dios había mandado. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer como cristianos entonces? Bueno, si nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado, entonces dice aquí en el versículo 8, así que celebremos la fiesta no con vieja levadura. A ver, la levadura, ustedes saben para qué servía en el Antiguo Testamento, o sirve hoy en día. La levadura literal es la que se trabaja en las masas de los panes. ¿Qué es lo que hace? Infla. Si ustedes saben un poquito de esto, si a una masa de pan, los panaderos, no le ponen levadura, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo sale ese pan? Como ladrillo. Pesado, duro, que cuando lo quieran morder va a ser demasiado duro, y es por eso que ustedes saben que la levadura infla, lo esponja la masa y por eso los panes quedan suaves. Muy bien. La levadura en el Nuevo Testamento representa ¿qué cosa? El pecado. ¿Se acuerdan que un poquito de levadura leuda toda la masa? Queriendo decir esto, un poquito de pecado en nuestras vidas echa a perder todo, nuestra vida. La masa vendría siendo nuestra vida, nuestro cuerpo. El pecado vendría siendo la levadura, y es por eso que en el Nuevo Testamento la levadura representa el pecado. Entonces Pablo está diciendo acá, no con las levaduras ni con la levadura de malicia y de maldad. Esta palabra de maldicia se refiere, y de maldad, pues al pecado, al estado pecaminoso en que estamos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que nosotros no debemos celebrar un día específico, la Semana Santa o la Pascua, sino que todos los días de nuestra vida debemos recordar que el sacrificio que hizo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, fue una vez y para siempre. Muy bien. Tenemos que ver esto porque hoy en día hay algunas iglesias o cristianos que piensan de que tenemos que guardar estos días. ¿Por qué en este año 2022 empieza en abril? Porque Dios había mandado en el Antiguo Testamento, ahorita vamos a ir para allá, que se celebrara entre el día 14, el Cordero Pascual que tenían que sacrificar, era el 14 de Nisán. El 14 de Nisán, referente al calendario judío, caía entre marzo y abril. El mes de Nisán, hablando del calendario judío, caía entre marzo y abril. Es por eso de que hoy en día, pues, hay algunos años que caen en marzo, lo programan, o caen en abril. Este año se celebra en abril. Muy bien. Entonces, nosotros como cristianos, miren, no podemos estar como de luto, guardando unos días específicos, por ejemplo, jueves, viernes, sábado y domingo. No podemos quedarnos a guardar luto y como una solemnidad por esos días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo está vivo.
Nosotros no estamos de luto. Cristo resucitó y está vivo, Él vive. Es la religión que instituyó. ¿Por qué creen que otras religiones no celebran más que el catolicismo? Ahora, muy bien, ¿por qué? Ustedes se han dado cuenta si cuando estaban, yo me acuerdo que cuando estaba niño nos llevaban a caminar a las 7 iglesias y desfilar, no sé si a ustedes les pasó, lo hicieron, que tenían que visitar, ¿cuántas 7 iglesias lo hicieron? Muy bien. Y yo me acuerdo que en estas fechas ponían o vestían de luto a las imágenes, a las esculturas, las tapaban con una tela morada y hasta el Cristo sacrificado lo acostaban y lo envolvían con un trapo morado. Muy bien. Este es el engaño de Satanás, del que querer hacerle creer a la gente a través de las religiones de que Cristo quedó muerto. Es por eso que la iglesia romana es la única que mantiene un Cristo sacrificado siempre, al frente, al fondo. Porque ellos no entienden, no les ha sido revelado, como a nosotros también, de que Cristo se levantó. Y es por eso, no podemos guardar luto como que diciendo, ay, en estos días, o como cuando a alguien se le muere un pariente y cada año le está haciendo rezo. Y ellos lo hacen por ignorancia, pues porque no saben qué pasa después de la vida, etcétera, etcétera. Pero si nosotros entendemos esto de que nuestro Señor está vivo y por eso la iglesia lo tiene en una cruz, ahí sigue clavado, ahí lo tienen clavado, no entienden y es por eso de que ellos le guardan cierto luto, por decirlo así, en esos días. La pregunta es, y lo que vamos a estudiar es bíblico para lo que nos ven en las redes sociales. Estamos enseñando y estudiando, ahorita vamos a ir a algunas bases bíblicas para ver qué dice la Biblia, si es así de que tenemos que guardar luto. Muy bien, nosotros, dice Pablo, que debemos celebrar la Pascua sin la levadura vieja, dice acá en el versículo 8, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Estamos diciendo que, dice, con panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? De que vivamos nuestra vida sin pecado, de maldad y de malicia, sino más bien de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que celebremos la Pascua? No literalmente, está hablando de que no tenemos que celebrar y hacer una ceremonia en esos días, o el día que caiga, como dice, sino más bien que vivamos, que celebremos de esa manera en nuestra vida secular, nuestro comportamiento, que sea sin pecado, que tratemos de vivir sin pecado, y es ahí donde, dice él, de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere decir? Pues que al no estar viviendo en pecado, estamos siendo sinceros en nuestra vida, estamos siendo honestos, estamos reflejando lo que vivimos, que no estamos siendo hipócritas, como pues muchas personas que están en una religión y estábamos ahí nosotros y le explicamos esto a las redes sociales porque hay personas que pensarán de que nosotros nos podemos jactar. No, les queremos decir que no nos jactamos de nada porque también nosotros estuvimos en ese camino, estuvimos bajo una religión y estábamos cegados, estábamos ciegos. Pero dice Corintios que cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo de los ojos les será quitado. Y le estaba hablando a los judíos. Por eso los judíos ortodoxos que no se han convertido, pues tienen un velo que no los deja ver. Igual nosotros teníamos ese velo espiritual que nos cegaba y por eso no entendíamos cómo deberíamos comportarnos. Muy bien, entonces cuando dice que debemos celebrar con panes sin levadura, ¿qué es entonces? Sin pecado. De verdad,
y con sinceridad, que sea honestos, que seamos transparentes en esta vida cristiana, que no seamos hipócritas, y con eso estamos, dice Pablo, celebrando una fiesta de alegría de que Cristo está vivo. Muy bien. Miren, vaya a Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12, del 1 al 6, para que veamos el contexto. Es aquí donde celebran por primera vez la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. 5. Aquí está lo que queremos enfatizar. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que de acuerdo al calendario judío es el mes de Nisán, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy bien. Y lo demás vemos que es ahí donde manda a poner la sangre en los dinteles, en los marcos de la puerta, en la puerta. Sabemos de que aquí es instituida la Pascua cuando en la noche que iban a salir de Egipto. Esa noche Dios instituye que tenían que sacrificar un cordero. Vemos que entre el versículo 5 y 6, estos 2 versículos son claves para enseñar la Biblia de que era sombra y figura del que había de venir, que es Cristo. ¿En qué encontramos la simbología o el parentesco de que era Cristo? En que, número 1, dice, el animal será sin defecto. ¿Cómo esto que comenzó acá tuvo lugar en Cristo? Porque Cristo era, ¿qué? Sin pecado. Y eso era lo que significaba que el cordero no tenía que tener defecto alguno. O sea, no podía estar enfermo, no podía estar quebrado, no podía tener defectos físicos, sino que tenía que ser limpio, lo más limpio, sano, ¿para qué? Para que el Padre Dios lo aceptara. Muy bien. Y en el 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, del mes de Nisán, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Miren cómo se va cumpliendo la palabra de Dios, de que todo esto era Cristo, porque Cristo, de acuerdo a los evangelios, Él muere, lo sacrifican, lo matan entre las 2 tardes. O sea, que de acuerdo al horario judío, era entre las 3 y las 6 de la tarde. Ahí entre las 3 y las 6 se llegaba entre las 2 tardes. Por ejemplo, hoy si decimos, por ejemplo, ¿qué será un horario específico para decir el comienzo de la tarde? ¿Cuándo comienza la tarde? Después de las 12 del día. Ustedes saben que después de las 12 ya es tarde. Muy bien.
Entonces, pero en el horario, en el calendario judío, en el horario que ellos tenían, porque el día de 24 horas no comienza como nosotros, que comienza ¿a qué horas? A las 12 de la noche. Ellos, su horario comienza a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que pasó el día que muere Cristo en la cruz, muere entre las 2 tardes. Es por eso que, de acuerdo a eso, nosotros sabemos que es entre las 3 y las 6 de la tarde. Muy bien. Si Pablo está diciendo que como cristianos, porque esto es estamos viendo la enseñanza como cristianos, no como religión, porque no somos una religión. ¿Qué debemos hacer? Entonces nosotros en esos días como cristianos tenemos una libertad de vivir como todos los demás días. Ahora, si hay alguien que porque a veces nos han dicho no podemos salir o es malo salir al río a bañarse, a la playa, salir a pasear esos días, ¿por qué creen que la gente aprovecha irse de vacaciones esos días? Porque es el día de puente más largo en todo el año, que comienza desde el miércoles, el último día, y hasta el lunes. Es el puente más largo, entonces la gente aprovecha para salir a vacacionar, etcétera, etcétera. Y nosotros entonces debemos hacer lo mismo. Bueno, sí podemos, tenemos la libertad de hacer lo mismo, de disfrutar esos días, porque sabemos en nuestro corazón, en nuestra mente, pues que Cristo ya resucitó, ya fue sacrificado una sola vez y para siempre, dice Hebreos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Podemos viajar, celebrar, pero no hacerlo como lo hacen ellos. ¿Cómo lo hacen? Van al río, a la playa, al mar y véngase a su reino. Empinan el codo, como dicen. Se emborrachan. En las playas están estas playas famosas donde hay spring breaker que le llaman, algo así, y puro pecado, pura sexualidad, inmoralidad, etcétera, etcétera. Y vemos que nosotros tal vez lo hicimos alguna vez de que íbamos a la playa en esos días y emborracharnos o a tomar, los que tomaban, etcétera, etcétera. Pablo dice, o sea, ok, celébrenla, pero sin levadura, sin pecado. O sea, ¿podemos salir entonces en esos días? Claro. O sea, es que ya no existe esa ceremonia porque eso fue en el antiguo pacto. Muy bien. Entonces, Pablo está diciendo entonces, pueden celebrar con panes pero sin levadura. Pueden celebrar pero sin pecado. No hagan lo que hagan ellos. Podemos salir libremente. Ahora, que si alguien es reservado para decir, bueno, es que a mí no me gusta salir en esos días porque pues se acumula mucho la gente, etcétera, etcétera. Bueno, no hay ningún problema. Si tú eres de esas personas de que no te gusta, donde hay mucha gente, por ejemplo, si es cierto que en esos días pues, está donde quiera está lleno, no hay problema. Si tú quieres, no hay ningún problema, puedes quedarte en tu casa, pero no tenemos que andar criticando a los demás y queriéndonos hacer más espirituales, criticar que porque los demás están saliendo a pasear o irse a bañarse a cierto lugar. Eso no lo debemos de hacer. Si a ti no te gusta salir en esos días porque hay mucha gente, no hay ningún problema. Pero no debemos de criticar porque si lo hacíamos era por ignorancia. Y es por eso que estamos estudiando esto, para que sepamos a conciencia qué significa realmente la Semana Santa. Entonces, no es la iglesia cristiana que instituyó. No es la iglesia, fue el Vaticano, fue la religión. De acuerdo a la historia, el primer siglo, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos ya no celebraban esa fiesta especial, el 14 de Nisan, sino que ellos venían normalmente viviendo una vida, pero hasta que llegó después del año 325, de acuerdo a la historia, es ahí donde el Vaticano empieza a instituir esta ceremonia. Muy bien. Vemos que aquí en Éxodo es aquí donde Dios da la orden, el mandamiento, que tenían que celebrar esta fiesta por todas las generaciones. Muy bien. ¿Hasta cuándo dejó de ser vigente esta celebración?
¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo murió en la cruz. Mire, quiero que vayamos tantito a Mateo 26, para que vayamos entendiendo y terminando con la Santa Cena que hoy vamos a celebrar. Mateo capítulo 26. En Mateo 26 es aquí donde vemos, donde comienza el proceso, por decirle así, el sacrificio de Cristo. Lea conmigo primero Mateo 26 del 1 al 5. Tiene como título El complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿Qué palabras? Las que había hablado en el capítulo 25. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús empieza diciendo que dentro de 2 días, o sea, estamos hablando aproximadamente el día 12 de Nisan, porque era el 14, era una fecha específica que Dios había puesto. No era cualquier fecha, sino específicamente tenían que obedecer. Eso era lo que se trataba la ley de Moisés, obedecer los mandamientos. Dios había dicho, es el 14, no el 13, no el 12, no el 16, el 14. Y Jesús cita aquí que ya faltaban 2 días para celebrar la Pascua. Y él decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser sacrificado. O sea que Cristo había entendido de que Él era el Cordero Pascual. Él iba a la cruz, iba a ser sacrificado como ese Cordero que celebraron en Éxodo 12. Muy bien, pero miren qué encontramos acá. Que estos sumos sacerdotes tuvieron, dice, primero hicieron un complot. ¿Qué es un complot? ¿Qué entiende por complot? Es un plan. Están trazando un plan. ¿Cómo le van a hacer para prender a Jesús y matarlo? Miren la hipocresía de los fariseos en ese tiempo. Y tal y como al tiempo de hoy, los fariseos al tiempo de hoy son aquellas personas religiosas que se creen espirituales, pero con sus hechos lo demuestran todo lo contrario. Mire, aquí hacen un complot y los fariseos y dice, entonces los principales sacerdotes, versículos 3, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio con el sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero el versículo 5 dice, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Mire, hágame el favor. Ellos que se creían el pueblo de Dios, que se jactaban, que eran de Moisés y nosotros somos de Moisés y nuestro padre Abraham, etcétera, etcétera. Miren, querían matar a Jesús, pero no querían hacerlo en el día de la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? Para que no se vieran mal ante la sociedad de que cómo es posible que los fariseos, los sacerdotes, incluía los sacerdotes, todo ese consejo que se hizo ahí, hagan de cuenta que querían matar a Jesús, pero no en la Pascua. ¿Para qué? Para que no nos manchemos las manos, para que no sean nosotros, porque si lo hacemos en ese día, hay mucha gente reunida,
acudían, ¿sí?, a Jerusalén a celebrar esa fiesta y había mucha gente, había un alboroto, entonces se iba a hacer un escándalo y podía salir a la luz que los que habían matado a aquel hombre, a Jesús, eran los sacerdotes, los principales de la sinagoga, o sea, los fariseos. Y eso es lo que no querían ellos. O sea, vemos aquí una hipocresía de que, ok, vamos a matar a ese hombre. ¿Por qué querían prender y matar a Jesús? Porque, ¿saben qué? No querían que este hombre les viniera a cambiar su religión. No querían, porque Jesús estaba haciendo, ustedes han leído, no puedo citar todo, no nos daría tiempo, pero si ustedes han leído, Jesús estaba haciendo milagros por donde quiera. Muy bien, y esos milagros reflejaban que él era el Mesías. Y un día le dijeron, ¿qué señales nos das para saber que si tú eres el Mesías? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué señales? Miren, cuando se pone nublado, ustedes saben que va a llover. ¿Qué es la señal para la lluvia? Cuando se pone nublado. Esa es una señal. Está diciendo Jesús, y eso es literal, lo hemos visto, que cuando empieza a nublarse y a tronar, es que va a llover. Esa es una señal para la lluvia. Ok. Y Jesús les dice, ustedes están viendo las señales que yo estoy haciendo, sanando enfermos, levantando muertos, etcétera, etcétera, y ustedes no entienden esa señal. Estas son las señales, así como se pone nublado cuando va a llover, así está haciendo esta señal que estoy haciendo con milagros y sanidades, y esa es la señal porque no ha habido ningún hombre en toda la historia que hubiera bajado del cielo y venir a hacer esas señales precisamente a la tierra. Que sí hubo milagros en el Antiguo Testamento de sanidades, etcétera, etcétera, pero literalmente un hombre que se dedicara a estar predicando el Evangelio y haciendo sanidades, no lo había habido hasta que entró Jesús al escenario. ¿Y por qué no entendían los fariseos? Porque eran hipócritas. No eran sinceros delante de Dios. Su corazón estaba torcido. Tanto que Jesús se los dijo, hipócritas. Porque por dentro, dice, por fuera se ven bonitos, como tumbas blanqueadas. Aparentan ser muy espirituales, etcétera, etcétera. Pero por dentro parecen tumbas que apestan a muerto. El corazón. Por eso Jesús en Marcos 7:6 les dice, hipócritas. Bien profetizó el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vemos pues que estos fariseos estaban tan ciegos que pensaban de que por seguir la ley de Moisés ellos se iban a salvar. Y sí era cierto de que hemos estudiado ahorita los miércoles que no era posible guardar la ley y no podía haber salvación porque la ley demandaba mucho, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era la solución? ¿Cuál era la salida que daba Dios en el Antiguo Testamento? El día de la expiación. Sacrificar un cordero. Cada año para que hubiera remisión de pecados. Sabemos bien que en Hebreos 9:20 dice así, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Desde el Antiguo Testamento Dios empieza a estipular que tenía que haber derramamiento de sangre de un ser inocente, de un animalito, ¿sí?, para que hubiera perdón de pecados. Muy bien, era así como lo había estipulado Dios, que un ser inocente tendría que morir por un pecador. Muy bien, Jesús, que siendo el Cordero Pascual, sin defecto, sin mancha, como lo demandaba Éxodo 12, Él es el que viene a hacer el sacrificio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer aquí los fariseos? Querían matar a Jesús, pero no querían mancharse las manos en la fiesta de la Pascua. ¡Qué hipócritas! ¿Por qué?
Porque cómo estaba su corazón. Tanto, ¿se acuerdan que Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Sus padres el diablo. Porque si fueras de Dios, me amarías. Porque ¿qué dice la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes quieren matarme y dicen que cumplen la ley y que llevan la ley. Entonces, ¿por qué me quieren matar? Por eso son hijos del diablo. Porque si fueras hijos de Dios, me amarían. Es por lógica. Jesús les estaba diciendo, es que hay una lógica. Se supone que ustedes están bajo la ley de Moisés y la ley de Moisés dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿por qué me quieren matar? Y es aquí donde Jesús da la declaración que es cierto que en este mundo hay hijos del diablo, hijos de Dios. Sí hay hijos del diablo. ¿En qué aspecto? Que todas personas que son malas, que hacen lo contrario a lo que dice su palabra de Dios, entonces son hijos del diablo. Muy bien. Vemos pues de que estaban queriendo matar a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban tan ciegos, endurecidos, de que ¿qué acaso no nos pasó eso a nosotros? ¿No acaso estamos tan ciegos, endurecidos en nuestro corazón, de que cuando empezó nuestra familia o alguien se empezó a convertir de nosotros, no lo criticamos y lo perseguimos? Y no estábamos de necios y decir, pues yo quiero seguir siendo católico y así me voy a morir y católico seré y así voy a ser. Y no empezábamos a criticar y a perseguir y a burlarse. Yo lo hice, yo me burlaba y criticaba a mi esposa, la perseguía. Mas sin embargo, ella tuvo paciencia, tuvo misericordia, nunca me atacó, nunca me contradijo y por eso, tarde o temprano, Dios me alcanzó en su misericordia de Dios. Pero ¿qué hacíamos? No hacíamos lo mismo que los fariseos, no nos burlábamos, no nos reíamos y pensábamos que estábamos nosotros en el camino correcto y según éramos católicos y según amábamos a Dios y no hacíamos todo lo contrario que la palabra de Dios nos demandaba, pero como no conocíamos la palabra, no sabíamos que la fornicación, que el adulterio, que la mentira, que la tranza, que robar era pecado, que la blasfemia, que las palabras deshonestas, etcétera, etcétera. No, así era. Éramos unos fariseos entonces. ¿Por qué? Porque, como dice Marcos 7:6, este pueblo éramos nada más de boca, de labios. Solo cuando llegábamos a misa, ahí sí, éramos santos, éramos buenas personas. ¿Pero qué? ¿No acaso saliendo se nos olvidaba? Eso es lo que hace la religión, eso es lo que quiero yo aquí compartirles a los que nos ven, porque es cierto, mire, la religión, mire, no deja nada bueno. Es una hipocresía, es pura hipocresía, nada más llegábamos a darnos golpes de pecho y por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa, pero saliendo de ahí volvíamos a hacer lo mismo. Nada más llegamos a lavar nuestra conciencia pensando de que ahí se nos perdonaban nuestros pecados. Muy bien, sabemos que hay gentes sinceras, que hay gentes honestas que sí llegan a esa religión y por eso tarde o temprano Dios les da la salvación por gracia o la saca como a nosotros nos sacó. Muy bien. Vemos más abajo, ahí Mateo 26, en el versículo 14 al 16, vemos a un infiltrado, a otro más que quería entregar a Jesús. ¿Quién es? Judas. Dice así. Entonces uno de los 12 discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Muy bien. Ya conocemos
la historia de Judas, que sabemos que era un infiltrado, estaba bien camuflajeado, pero la pregunta, ¿qué acaso no sabía Jesús quién era Judas? Lo sabía. Entonces, ¿por qué permitió que anduviera con ellos los 3 años? ¿Por qué Jesús no, al saber desde el principio quién era Judas, lo hubiera rechazado? Mas, sin embargo, lo aceptó. Porque Dios quería dejar un ejemplo en su palabra, que así como Él tuvo a un traidor, a alguien que estaba bien camuflajeado, así nosotros en las iglesias, hoy en día, vamos a tener a muchos Judas, que están bien camuflajeados, que solo el tiempo, cuando se llegue su tiempo, va a salir a la luz quiénes son realmente. Vamos a leerlo más abajito que pasó. Pero lo que quiero ver hoy, mire, a partir del versículo 17, dice ahí en su Biblia, la institución de la cena del Señor. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? 18, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Qué hizo Jesús cuando entra al escenario? Él no vino a abrogar la ley, a echar fuera la ley, sino que Él, desde que nace hasta que Él muere, Él cumplió toda la ley. Por eso le dice a Juan que hagamos, cuando Juan el Bautista lo va a bautizar, le dice, hagamos para que cumplamos toda ley. ¿Sabes qué, Juan? Tú bautízame para que cumplamos la ley. Muy bien. Si va a Deuteronomio, capítulo 16, versículos 5 y 7. Deuteronomio 16. Aquí vemos que en este capítulo Dios les vuelve a recordar la fiesta de la Pascua. 16, 5 al 7. Dice así: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Vemos aquí que encontramos, número 1, Jehová estaba diciendo que no podrás sacrificar, les decía, no van a poder sacrificar la Pascua en cualquier ciudad, en cualquier lugar que a ustedes se les dé la gana. Y vemos, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Él les iba a indicar dónde iban a celebrar. Ahí estamos viendo un mandamiento que se tenía que obedecer, como todos los demás. Y vemos aquí que dice en el versículo 6, por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. De acuerdo a Éxodo 12, tendría que ser entre las 2 tardes. ¿Y qué es acaso entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde es cuando se empieza a ocultar el sol. Tal y como estaba otra vez confirmando lo que había hablado antes ya Dios en Éxodo 12. Si regresamos ahí a Mateo, donde estamos, vamos a encontrar esto. Le predican a Jesús. ¿Qué hubieran hecho sus discípulos? Ellos conocían la ley, estaban bajo la ley.
y sabían que Deuteronomio 16 mandaba donde Jehová escogiere. Porque aquí bien pudieron haber dicho a Jesús, Señor, ya tenemos preparado el lugar para que celebremos la Pascua. Mas, sin embargo, vemos aquí que, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Le preguntan. Y bien, entramos en el 18. Id a la ciudad de cierto hombre, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua. Es aquí Jesús donde le preguntan y él decide dónde se iba a celebrar la Pascua. Jesús mismo no les deja esa opción a los discípulos, pues vean ustedes muchachos, ahí donde vean ustedes bien, donde les parezca bien, y ya cuando esté listo todo me avisa. No, es que aquí es donde entendemos de que Dios estaba manifestándose en carne. Y así como había dicho en el Antiguo Testamento, donde Jehová escogiere y les dijere, ahí, y es lo que hizo Jesús. Él dice, ¿dónde? A la ciudad y en casa de cierto hombre. Muy bien. 19, sigamos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Aquí está. Y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó en la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Miren cómo vemos el corazón de los discípulos. Ellos empiezan a pensar de que podría ser uno de ellos. Pero ¿por qué les dio tristeza? ¿Por qué se les dio tristeza? Porque ellos eran honestos, eran sus discípulos de verdad. Y a ellos les dio tristeza, porque a Judas no le dio tristeza. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque es ahí donde vemos a los discípulos fieles. De que Jesús contaba con 11 fieles y un traidor. Y así en las iglesias cristianas siempre va a haber un Judas, va a haber ciertos Judas, pero también va a haber otro grupo de que van a ser discípulos fieles. Que cuando pase algo, un suceso, se van a entristecer también, se van a poner en el lugar del pastor. Si algo pasa, ellos van a estar a favor del pastor, lo van a apoyar porque conocen a su pastor, oyen la voz de su pastor, le siguen y van a apoyar. Y lo que pase, si algo más lo pasa, todos se duelen, a todos lo sienten, porque así es que Dios nos une, nos hace un mismo cuerpo. Muy bien, pero dice acá, empiezan a ser entristecidos y ¿acaso soy yo? ¿Será que yo voy a ser el que voy a traicionar? Y empiezan a preguntar. Jesús respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué Jesús permite que Judas entre al grupo de los discípulos si sabiendo que él lo iba a entregar? Porque era una profecía que se tenía que cumplir, número 1. Número 2, Dios no le podía quitar el libre albedrío a Judas ni a nosotros, porque Él nos hizo con ese libre albedrío. Porque imagínense que el Padre, viendo que Judas va a traicionar a su hijo, lo va a entregar, Dios hubiera podido detener. Pero es que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Dios en su mente sabía que Adán y Eva se le iban a rebelar, lo sabía
que Judas iba a traicionar a su hijo, lo sabía. Sabía que nosotros los seres humanos nos íbamos a rebelar, lo sabía. Entonces, ¿por qué tomó la decisión de formar el mundo y formar al ser humano? Porque él bien pudo haber tomado la decisión de que aún sabiendo que nos íbamos a rebelar, él podía, ¿para qué los voy a crear? ¿Para qué voy a crear a Satanás, que también sé que se me va a rebelar? Me van a crear problemas. ¿Para qué los voy a crear? Mejor no creo nada y estamos solitos los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no hacemos nada. Pero Dios, sabiendo esto, aún antes de la fundación del mundo, se avienta el paquete, pero también, sabiendo que se le iban a revelar, también crea el plan de salvación, sabiendo de que ya traía el proceso de salvación, tanto en el Antiguo Testamento con los ritos de sacrificio, con los ritos de sacrificios de animales, pero también con el sacrificio de su Hijo. Ya Dios estaba dando la salida. Imagínense qué corazón tenemos de nuestro Dios. Porque como seres humanos, si a ti te dieran la facultad de que Dios te delegara el poder un día para que tú, a ver qué haces en el mundo, ¿qué es lo que harías? Empezarías a acabar primero con el que te cae mal. Lo empiezas a eliminar. A veces pasa estos pensamientos. Cuando yo veo noticias que están la rebeldía de la gente haciendo destrozos como los migrantes y pasándose de lanza, como dicen, Dios mío, ¿por qué no el gobierno va y tiene que lanzar gases para ayuntarlos? Porque no hay otra manera. Están en otro país que no es su tierra y vienen a hacer esto y esto. No puede ser que el gobierno lo permita. Antes sí lo hacían los gobiernos anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde a veces, si yo fuera Dios, capaz los elimino. Pero Dios no tiene nuestros pensamientos. ¿Por qué no impidió que Judas traicionara a su hijo? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? ¿Lo pudo haber impedido? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces, si Dios hubiera impedido que Judas hubiera traicionado a Jesús, no hubiera habido salvación. O sea que Dios, tan sabio, que Él ya lo había tenido trazado en sus pensamientos, en su mente, desde antes de la fundación del mundo, y sabía muy bien que esto iba a ser. Pero esto no justificaba a Judas, porque Judas, imagínense en el día del juicio, que le diga a Dios, ¿por qué me vas a mandar al lago de fuego? Sí, gracias deberías de darme, Señor, porque si yo no hubiera traicionado a tu hijo, no hubiera habido perdón de pecados en el mundo. Entonces deberías de estar agradecido. ¿Y qué le va a contestar? Mira, Judas, yo lo pude haber impedido, pero te hubiera robado el libre albedrío, número uno. Y eso es lo que yo no quise hacer con la raza humana. Él no quiso hacer una raza tipo robots. Si nos hubiera hecho robots, entonces Dios no hubiera ese libre albedrío y amaríamos a la fuerza como robots programados para alabar a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y todos anduviéramos así. Y eso es lo que no quería Dios. Dios que le quería que le amáramos libremente, voluntariamente. Es como en el matrimonio o en el noviazgo. Tú no puedes tener a un hombre o a una mujer a la fuerza. Porque creen que hoy en día hasta le empiezan a hacer amarres y ciertas cosas al hombre y a la mujer para que a la fuerza esté con él, para que a la fuerza lo ame. Y eso es lo que no quiso hacer Dios con nosotros. Él quería tener una raza humana con la que pudiera vivir eternamente en el futuro, pero que le amaran voluntariamente. Pero para que se lograra hacer eso, primero tenía que quitar el pecado, tenía que hacer que Cristo viniera a morir por nuestro lugar y aparte
después de que se llevó a cabo el sacrificio perfecto, ¿qué pasó? Nos da de su espíritu. Porque solamente dándonos de su espíritu, podríamos nosotros, como dice Pablo, vivir sin levadura, sin pecado. Entonces, Dios le va a decir a Judas, mira Judas, no te puedes justificar ni te puedes jactar de que gracias a ti hubo salvación. Yo ya sabía que tú lo ibas a hacer antes de que tú nacieras. Pero ¿sabes qué? No es que porque tú traicionaste, Judas, es que yo ya sabía que cuando tú ibas a nacer, eso ibas a hacer. Y por lo tanto yo no te podía robar el libre albedrío. Mas, sin embargo, también yo sabía, conozco la vida del ser humano, conozco todo el futuro, conozco lo que vas a hacer al rato, conozco lo que vas a hacer en la tarde. Yo sabía que tú ibas a hacer esto, por lo tanto, no es justificable, no te puedes justificar. Porque en tu estado pecaminoso, Judas, ¿sí? Tu maldad que había dentro de ti, no creíste que mi hijo te podía perdonar. ¿Por qué traicionó Judas entonces? Miren, Pedro y Judas, los dos cometieron alta traición. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Se arrepintió? ¿Por qué se arrepintió Pedro? ¿Se acuerdan cuando estudiamos? ¿Se arrepintió? ¿Por qué? ¿Por qué se arrepintió Pedro? A ver, dígame, ¿por qué se arrepintió Pedro? Porque se acordó de la palabra. ¿Qué palabra le había dicho Jesús? Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y se cumplió tal y como se lo había dicho Jesús. Cuando canta el gallo, se acuerda Pedro y dice ahí, y se acordó de la palabra. Cuando Pedro se acuerda de la palabra, entonces le cae el 20 y dice, este es el Mesías entonces, porque fue cierto, se cumplió y tal y como me dijo, que antes que yo le negara 3 veces el gallo iba a cantar. Entonces ahí Pedro creyó que en verdad Jesús era el Mesías y se arrepintió. Lo contrario que Judas, Judas no creyó que Jesús era el Mesías. ¿Por qué no creyó? Porque los judíos en ese tiempo que estaban bajo la bota romana, la opresión, ellos estaban esperando un libertador, pero que viniera a pelear contra los romanos. Esperaban que Jesús agarrara su espada o su lanza y que los defendiera con otros poderes que él tenía, etcétera, etcétera. Eso esperaban los judíos, que así viniera el Mesías, que los viniera a salvar de esa opresión. Y no era de la forma en que ellos pensaban. Por eso Judas, cuando ve a Jesús, de que lo amarran y que no hizo nada, Jesús le entrega. Lo amarran, lo llevan al Sanedrín, etcétera, etcétera. Y Judas ve que Jesús no se defiende. Él empieza a pensar como hombre. Él empieza a pensar, pues, oye, ¿no que es el Mesías? Bien se podía defender, sacar sus poderes, traer a los ángeles, no sé, que caigan fulminados todos ahí, hacer algo. Entonces, este es el Mesías. Y como ve que no hizo nada para defenderse, entonces no se arrepintió. Lo que hizo, que sí en su conciencia le remordió, es ahí donde vemos, como dice Romanos capítulo 2, que a los que no conocieron a Cristo ni Biblia, los va a juzgar por su conciencia. Un conocimiento interno que tiene el ser humano, que Dios les ha dado, para que ellos sepan dentro de su conciencia, su conocimiento, sepan qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y Judas sabía que había entregado inocente y eso le acusaba a su conciencia. Pero como no creyó que Jesús era el Mesías, por eso fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó Judas? Porque le remordió su conciencia. No es que se haya arrepentido, porque si se hubiera arrepentido, hubiera hecho lo mismo que Pedro. No se hubiera matado. ¿Y acaso no es lo que hacen hoy las personas? De que aquí hacen un delito, matan a su familia, mataron a todos sus hijos y hasta a la esposa y luego agarran la pistola y se sacan los sesos y dicen las noticias, se arrepintió. No se arrepintió. Su conciencia lo acusó de que hizo mal. Y Judas dijo, he entregado sangre inocente. Y vemos que el Señor Jesús dijo, ay de aquel que entregue al hombre, porque mejor le hubiera, al Hijo del Hombre, mejor le hubiera
no haber nacido. O sea que Judas está siendo ya más castigado que otros. Y Judas va a estar más castigado en el lago de fuego que a otros. Jesús lo dijo, por eso que vemos que hay jerarquías de castigos en el lago de fuego. Porque mejor le hubiera no haber nacido. Pues no se la va a acabar Judas cuando llegue al juicio del trono blanco. Muy bien. Sigamos un poquito. Dice acá, porque quiero terminar en la Santa Cena. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Los demás les dio tristeza y dijeron, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo maestro? Y Judas pregunta, ¿acaso soy yo también maestro? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Muy bien, miren. Judas le pregunta, le dice, tú lo has dicho. Ok, confirmando. Luego dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Ok. Vemos que Jesús está celebrando la Pascua. Es de aquí, de este pasaje, donde muy comúnmente sacan el cuadro de Jesús y sus 12 discípulos. El famoso cuadro católico donde están en la última cena, la última cena. De ahí. Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Celebrando la Pascua porque todavía él estaba bajo la ley, estaba cumpliendo la ley. Jesús en ningún momento dijo, no, ¿por qué tenemos que celebrar si ya ahora yo estoy aquí? No, hasta que se llevara la consumación. Él estaba celebrando, aquí ya habían sacrificado, seguro sus discípulos habían sacrificado ya el cordero. Pero aparte dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y claramente dice, comed, esto es mi cuerpo. Sabemos que la iglesia lo ha convertido, que la famosa hostia, ellos lo convierten literalmente, según ellos, en el cuerpo de Cristo. Y aquí está haciendo una comparación, una simbología, que así como el cordero que sacrificaron en la Pascua era Jesús, también el pan literal que él partió estaba representando su cuerpo. Y el vino que había tomado, porque bendijo el pan y bendijo el vino. Es de aquí donde nosotros antes de participar siempre bendecimos el pan y el vino. Muy bien. Bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es hasta acá, hasta el sacrificio de Cristo, cuando él muere en la cruz, se rompe el velo del templo, vemos que ahí llegaba a su fin el nuevo pacto. ¿A qué pacto se estaba refiriendo? Al pacto mosaico, al pacto que Dios hizo con Moisés a través de las leyes, de las tablas. Es hasta ahí donde llegaba a su fin, ¿qué cosa? La ley de Moisés, pero ¿qué parte? La ley ceremonial. Ese era el nuevo pacto. ¿Por qué le decían nuevo pacto? Esta es la sangre del nuevo pacto. Ok. Entonces el antiguo pacto, ¿a qué se refería? ¿Cuál era el pacto? Lo que les había dicho Dios en Levítico, Deuteronomio. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Lo vimos el domingo pasado. Ese era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Le dio leyes y les decía, este es el pacto. ¿Sí? Si ustedes me obedecen, todos estos van a entrar a la tierra de Canaán, ¿sí? Y yo los voy a bendecir. Ese es mi pacto. Yo no puedo romper ese pacto. Pero si ustedes me obedecen, ese es el pacto a que se refería.
de que Dios iba a bendecir a su pueblo, a toda la nación de Israel, conforme fue caminando la historia, que Dios los iba a bendecir. Ese era un pacto. Y que también estaba dentro de ese pacto, ¿sí?, la remisión de los pecados en el día de la expiación, por la sangre y el sacrificio de un cordero. Ese era un pacto. Dios les perdonaba sus pecados si obedecían cumplir el día de la expiación y hacer el sacrificio tal y como les había mandado. ¿Se acuerdan que estudiamos el día de la expiación y demandaba a Dios 2 becerros o machos cabríos? No le podrían traer cualquier otro animal. Dios había dicho, quiero 2 becerros, 2 corderos o 2 machos cabríos. No quiero lagartijas, no quiero gallinas, no quiero guajolotes. Son animales específicos. Eso se dedica, a eso se trata cuando Dios decía, es que si ustedes cumplen el pacto que yo he hecho, ¿cuál es el pacto? Estas son las leyes, lo van a hacer así, asá, y así tiene que ser. No como ustedes quieran, ni cuando quieran. Al tiempo de hoy, lo hemos visto que Dios quiere que obedezcamos como Él nos manda, no como nosotros pensamos, ni queramos, y etcétera, etcétera. Y cada caso, cuando nosotros vemos la mano de Dios, y es ahí donde Dios nos bendice. Es por eso que cuando vemos que algunos hermanos andan de rebeldes, etcétera, etcétera, que andan en fornicación, que no se quieren congregar, que no quieren obedecer, que Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, en Hebreos 10:25, y desobedecemos. Por eso Dios no nos puede bendecir, porque no estamos obedeciendo. Y eso es lo que quiere Dios, que si queremos que nos bendiga, entonces obedezcamos. Porque queremos las bendiciones, pero no queremos obedecer. ¿Ah? Tan fácil y sencillo. Ahora está mucho más fácil porque tenemos Espíritu, el del Espíritu Santo. Muy bien, Jesús, al partir el pan y el vino, Él estaba instituyendo la cena del Señor. Que ya en 1 Corintios 11:23 en adelante, Pablo lo vuelve a instituir para dejarlo para la iglesia, que cuando nosotros celebramos Santa Cena, ¿qué es lo que hacemos? No estamos comiendo el cuerpo de Cristo literal. Es una simbología. Ahora, ¿para qué entonces lo celebramos? Y Pablo dice, para hacer remembranza de qué cosa? De la muerte de Cristo. Que cuando nosotros nos llevamos el pan a la boca y empezamos a triturarlo, en ese momento estamos haciendo conciencia, recordando, remembranza, que así fue triturado su cuerpo en la cruz, fue machacado, triturado, flagelado, fracturado. Bueno, fracturado sí no, porque eso sí decía Éxodo que no quebrarán hueso suyo, tal y como lo hacían en Éxodo 12, que no iban a quebrar hueso suyo. Y por eso a los 2 que tenía a su lado, a ellos sí le quebraron las rodillas, y a Jesús no, porque se estaba cumpliendo la profecía. Muy bien. Y al quebrarle las rodillas a los 2 ladrones, el peso caía y se empezaban a asfixiar más rápido. Y por eso Jesús, por la profecía, no le quebraron. Muy bien. Vemos entonces que aquí Jesús instituye la cena del Señor. 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para ¿qué cosa? Remisión, para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Cuál era el fruto de la vid? El vino. Vid es el viñedo, el vino. ¿Hasta cuándo? Aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Hasta cuándo Jesús, ahora sí, literalmente va a volver el vino, literal y físicamente con nosotros, hasta el reino milenial? Cuando dice en el reino de mi Padre, se está refiriendo al reino milenial. Cuando Cristo venga en su segunda venida y nosotros con Él, y después de que restaure la tierra y la vuelva a dejar como al antiguo, como comenzó, como al huerto del Edén, y nosotros estemos con Él,
ahí va a ser una celebración, lo dice otra parábola, otro día lo vemos, que ahí va a haber una gran cena otra vez. Jesús, aparte de las bodas del Cordero, cuando Él haya juzgado a las naciones, ¿se acuerdan Mateo 25? El juicio de las naciones, que va a eliminar a todas aquellas naciones que no se arrepintieron, aún así después de la tribulación, y que solo van a entrar al reino milenial los que hayan arrepentido y hayan creído en Él, que los juicios que cayeron fue de parte de Dios y que Jesús acaba de bajar. Muy bien, ahí en el reino milenial habrá otra cena y con vino. Y dice los evangelios que el mismo Señor Jesucristo va a ir y nos va a servir nuestro platillo y nuestro vino. No sé cómo le vaya a hacer, porque va a ser miles. Eso ya lo de menos. Pero, por eso dice, no la celebraré hasta el reino milenial. Muy bien. Ok, entonces, si vamos a 1 Corintios 11:23 para terminar, lo vemos con Pablo, 11:23. Aquí Pablo vuelve a recordar la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice Pablo, la noche que fue entregado. Miren, ¿qué pasó? Usted lo va a recordar. Aquí Jesús celebra la Pascua, cena con sus discípulos y más tarde, 2 horas más tarde, lo aprenden en el huerto Getsemaní, cuando Judas llega. ¿Por qué? Vimos que Judas mete su mano en su taza de Jesús y sale y se va. Y a la hora que sale, él se va con los sacerdotes para ponerse de acuerdo dónde lo iba a entregar y cómo lo iba a entregar. Entonces, después de que cenan, se van al huerto Getsemaní, toman la Santa Cena, celebran la Pascua, se van al huerto Getsemaní, y ahí es donde cuando Judas salió, después de que mete su mano en su taza del Señor, se va a poner de acuerdo con los sacerdotes para ponerse de acuerdo que se los iba a entregar en el huerto Getsemaní. Muy bien. Por eso dice Pablo, la noche en que fue entregado. Sigamos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced eso en memoria de mí. Aquí dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Recordar el sacrificio. Estamos masticando el pan, estamos recordando, haciendo conciencia que el cuerpo de Cristo así fue triturado. Tomamos el vino, estamos recordando que su sangre fue derramada hasta la última gota. ¿Ok? Y cada vez que lo hiciéramos, en memoria de mí. Cada vez que la bebieres. ¿Por qué nosotros lo hacemos cada primer domingo de cada mes? No hay una orden, no hay un mandamiento ya de parte de Dios, una regla, por así decirlo, qué día lo tenemos que festejar. No hay. No lo hacemos como la religión lo hace, que cada misa, o cada domingo, o todos los días, porque todos los días sacrifican a Cristo nuevamente. No lo hacemos. Lo podríamos hacer cada semana o cada domingo. ¿Por qué no lo hacemos? Precisamente no lo hacemos y no habría ningún problema, pero no lo hacemos para no caer en una religiosidad, para que al rato se empiece a malinterpretar de que los creyentes o cristianos vengan y que ya pecaron toda la semana y tengo que acudir a misa el domingo y tomar la Santa Cena para limpiarme de mi pecado, por decirlo. No, sino lo hacemos cada mes, pero no lo podemos dejar de hacer mucho tiempo. ¿Por qué? Los testigos de Jehová, ellos lo celebran cada Semana Santa. Una vez al año toman la Santa Cena. Ok. ¿Nosotros lo pudiéramos hacer? Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Por esto. ¿Qué simboliza la sangre de Cristo?
que sin derramamiento de sangre no hay de remisión. Es por eso de que Pablo dice aquí de que cada vez, sigamos leyendo para que luego entiendan lo que le voy a decir. 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. O sea, estamos recordando, ahí estamos anunciando, recordando, haciendo remembranza hasta que Él venga. Muy bien. El 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál es el significado en sí? Número uno, la Santa Cena es un mandamiento que Dios dejó instituido. ¿Y por qué lo vemos que lo dejó instituido? Porque dice, cada vez que la bebieres, harás memoria de mí. Número dos, es recordar la muerte del Señor Jesús, el sacrificio. ¿Sí? Pero nosotros, al tomar la copa de vino, ¿qué está pasando ahí? Si supuestamente la sangre, que ahora es el vino, representa el vino, entonces la sangre, la copa de vino que nosotros tomamos, en ese momento, cualquier pecado que hayamos confesado antes de llevarse el vino a la boca, Dios nos perdona. Es por eso de que nosotros cada vez hacemos conciencia unos minutos antes de que usted coma el pan y de que tome el vino, para que lo haga conciencia. ¿En qué sentido? A que usted tiene que tomar conciencia de que usted no puede estar pecando deliberadamente y tomar la Santa Cena sin discernir, de que tengamos este pensamiento. Bueno, como cada fin de mes viene la Santa Cena, entonces si pequé hoy, caí en fornicación y esto, pues no hay problema, porque tomo la Santa Cena y vuelve a haber perdón de pecado. Es cierto, pero no te confíes de que siempre va a ser así. Porque ¿qué es lo que dice Pablo en otros versículos, en otros, de que si empezamos a jugar en nuestra mente de pensar de esa manera, no, pues peco y me arrepiento, peco y luego me arrepiento, peco y luego me arrepiento. ¿Y no acaso dijo Pablo en Corintios capítulo 10, no por eso el pueblo ya no entró a la tierra de Canaán? Porque pecaban y se arrepentían, pecaban y se arrepentían, volvían a pecar y se arrepentían porque sabían que era Jehová clemente para la misericordia, etcétera, los perdonaba, pero llegó el momento, dijo Dios, ya me cansaron la paciencia, no pueden estar jugando conmigo, ahora se quedan postrados aquí en el desierto, la primera generación. Y eso mismo, esa generación que se queda postrada en el desierto, es lo que sucede aquí con este versículo, por lo cual hay muchos enfermos y duermen. Muchos cristianos que no agarraron la onda, que Dios los tomó por hijo, pasaron a ser hijos de Dios. Mire, nunca pudieron disfrutar de la tierra prometida, la tierra de Canaán, las bendiciones, sino que por andar así dualizados en su mente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Dios permite que les llegue una enfermedad y se vayan a casa antes de tiempo. Eso de que muchos duermen ya está representando lo mismo que muchos del Antiguo Testamento se quedaron dormidos ahí en el desierto, enterrados, la primera generación. Solo Josué y Caleb entraron. Por lo mismo, porque estaban jugando con Dios. Pensaban de que porque Dios era bueno les perdonaba, sí. Pero Pablo dice en Corintios, no hagamos eso porque Dios no puede ser tentado.
Entonces nos tenemos que examinar de que cada vez que tomemos la Santa Cena, hermano, no pienses que porque ya te perdonaron tus pecados, vas a volver a pecar pasado mañana. Ok, sí es cierto. ¿Qué pecado nos tiene que perdonar entonces Dios? Porque no todos vamos a andar cayendo en pecado moral. Es cierto. No todos vamos a hacer eso deliberadamente. O sea, eso no que quisiera decir, si hacemos eso no hemos nacido de nuevo. Sino que pecamos ahora involuntariamente. Esos pecados que pecamos todos los días, malos pensamientos, palabras obscenas que se nos salen cuando nos airamos, etcétera, etcétera, ya no estamos practicando el pecado moral. Porque eso es lo que pasa, ya no estamos practicando. El que es nacido de Dios no practica el pecado. 1 Juan 3:9. Ya no practicamos, pero sí pecamos en otras áreas. Esos pecados, que no es pecado moral, que ya no estamos practicando, porque alguien que sigue practicando, ¿qué es algo? ¿Qué es practicar algo continuo, todos los días? Entonces, si alguien que se dice ser cristiano está practicando todos los días, se está emborrachando seguidamente, está cayendo en fornicación, entonces no ha nacido de nuevo. Porque el que es nacido no practica. Muy bien. Entonces, ¿a qué pecados se nos perdonan cuando tenemos Santa Cena? Los que vienen a nuestra mente. Y Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque hay algo que está dentro de nosotros que se llama pecado. Que nada más está siendo aplastado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es por eso que al pecado lo tenemos bajo nuestras botas. En esa porción de que nosotros estemos en comunión con Dios. Si un cristiano no lee la Biblia, primeramente, no puedes tener una relación con Dios. Si no leemos la Biblia todos los días, mira, haz de cuenta que estás quitándole, lo tenemos al pecado aplastado. Si tú no lees la Biblia, estás quitando tu pie, vas empezando a quitar tu pie, y el pecado sale a flote, empieza a salir a flote. Y es lo que te empieza a dominar tu carne. ¿Cómo podemos tener al pecado nosotros? Con la relación personal con Dios, todos los días. Todos los días, por eso no nos podemos dar el lujo de no leer la palabra un día. Jóvenes que me escuchan, si ustedes no tienen una relación, no leen su Biblia, entonces, mira, ¿cómo vas a tener una relación? Es necesario. ¿Por qué? Porque solamente así nos mantenemos espirituales. No nos podemos dar el lujo. Aparte de que si tú no lees la Biblia un día, 2 días, 3 días, le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? No te necesité en 3 días. No te necesito. Porque es ahí donde Dios nos va a hablar. Pero tenemos que entender esto, que no podemos vivir separados de Dios. Porque sin mí nada podéis hacer. No podemos vivir separados de Dios en su palabra todos los días. No podemos separarnos. Muy bien. Entonces, cristianos que no entienden, que están viviendo una vida así y que Dios los ha tomado por hijos, mire, se van a casa antes de tiempo y nunca vieron la gloria de Dios y nunca entraron a la tierra prometida. No pueden llegar al estado espiritual en que Dios nos ha introducido a esa tierra, que es un estado, antes era literal, la tierra de Canaán. La tierra de Canaán hoy es un estado espiritual donde podemos tener paz, donde podemos tener todas las cosas, lo suficiente que Dios nos da. Que Dios nos bendice, nos está bendiciendo, que tu dinero te alcanza, que no tienes que preocuparte de que si te va a alcanzar o no te va a alcanzar. Si estás obedeciendo, mira, no tienes por qué preocuparte porque Dios te lo va a multiplicar. No tienes por qué multiplicarte. Si tú estás obedeciendo, mira, Dios tarde o temprano va a convertir a tu familia, a tus hijos, porque estás obedeciendo. Eso es lo que le decía al pueblo de Israel. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir allá. Ese era el nuevo pacto. Y aparte, el pacto mosaico, pues ya lo hemos dicho, que era para el perdón de los pecados. Llegaba a su fin el pacto, el nuevo pacto, dijo Jesús. ¿Cuál se llama? El pacto de sangre. Hay muchos pactos, otro día vamos a ver otro estudio de los pactos. Está el pacto edénico, el de Adán, el pacto mosaico y así varios pactos, hasta que se llevó a cabo el último pacto, donde Dios pactó, Dios pacta con el hombre. En iglesias cristianas enseñan de que los cristianos pueden pactar con Dios. Eso es antibíblico. Nadie puede pactar con Dios. Porque si tú haces un pacto, si tú le prometes a Dios
Ciertas cosas no lo vamos a cumplir, no lo vamos a cumplir, somos hombres. Pero Dios, si hace un pacto, Él lo tiene que cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Números 13, si no me equivoco. Entonces, es Dios el que hace el pacto, el último pacto. Está por eso en las iglesias de la prosperidad, está muy de moda, que a ver quién quiere pactar con Dios con $1,000. ¿Quién quiere pactar con $500? ¿Quién quiere pactar con $100? Ahí están los videos. Y si tú pactas con $1,000, Dios te va a regresar 2,000. No, Señor. Nosotros le damos a Dios no para que nos los duplique, nos los triplique. Tú no le das tu diezmo para que te dé el 20 o el 30%. Dios te va a bendecir a que no te haga falta nada, nunca padezcas nada. Y si ve tu fidelidad, es ahí donde Dios, no sé cómo le vaya a hacer, pero nunca nos va a hacerle falta nada. Ahora, es cierto, tiene que pasar mucho tiempo. Cuando Dios vea tu madurez, cuando vea Dios que estás firme, que si Él te empieza a dar dinero ahorita, te va a echar a perder porque no estás suficiente maduro. Dios a largo plazo, Él trabaja todo a largo plazo. No nos da nada a la ligera porque somos inmaduros. Igualmente, las iglesias de Dios se cosen a largo plazo. Mientras se predique la palabra de verdad, una iglesia lleva mucho tiempo. Tú predica prosperidad y la gente se llena así. Tú que no confrontes el pecado, no confrontes infierno, cielo, y que hay un castigo eterno, mira, la gente no le gusta, la gente quiere o tiene comezón en el oído que le hablen bonito. Cuchi, cuchi, abacho, becho, papacho, y Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama, y ese es un evangelio de la prosperidad. Por eso en iglesias que nunca predican pecado, pues la iglesia está dormida, no agarra la onda, etcétera, etcétera, no aprenden la palabra porque ya se acostumbraron a que llegar a una iglesia y que todos los días la palabra va a ser como para un pueblo caído, como para un pueblo que no prospera. Y estar así todo el tiempo, llega el momento que solo los que empiezan a crecer más que otros y a discernir, no, ya no me llena esta palabra, no es suficiente, yo quiero aprender otras cosas, entonces toman la decisión para irte a otras iglesias. Y es ahí, Dios nos va a dar hasta que maduremos. Y lo hemos visto en algunos siervos que se han pasado años siendo fieles, sin salirse del camino, ni a diestra ni siniestra, como decía Deuteronomio la vez pasada, que sigamos derechito, Dios nos va a dar. Y nos va a dar poco a poco, no nos va a hacer millonarios. Eso es una mentira que les predican a las iglesias de la prosperidad, que Dios te va a hacer millonario. Eso es lo que dice. Ah, claro, qué chévere, ¿no? Pues ahí me gusta estar, porque ahí me están diciendo algo que quiere mi oído escuchar. Y cuando nosotros queremos buscar alimento a nuestro antojo y no dejamos que Dios nos hable, tenemos que entender y pedirle a Dios. Por eso ustedes tienen que orar por su pastor siempre, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios dé la palabra. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesita este pueblo? Y esa es la dirección que yo le pido a Dios. ¿Qué necesita? Por eso cuando una iglesia está comenzando, ¿sí?, es bueno que a veces metamos mensajes de fortalecimiento, no todo el tiempo, porque la iglesia necesita crecer. La iglesia necesita doctrina, los recién convertidos necesitan doctrina de salvación, etcétera, etcétera, porque si te conviertes al Señor Jesús y estás en una iglesia de que pura lechita, mira, a los niños pequeñitos literalmente les gustan las golosinas. Tú dale dulces, gansitos y pingüinos a los niños, son felices. Tú les das de comer carnita y esto, verduras, porque saben que es bien para su nutrición, hacen pucheros, no lo quieren comer y te dejan la comida. Así son los niños en Cristo, los niños espirituales. No les gusta a veces que les enseñemos, porque no entienden cuando nos metemos a Apocalipsis, es lo más sólido. Es lo más sólido, es un tasajo de filete, lo más asado, y por eso muchos no lo pueden digerir, no lo mastican, no pueden entender porque son niños. ¿Se acuerdan que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, 3? Porque los que han alcanzado madurez, a ellos se les puede dar comida sólida. Solo los que han alcanzado madurez.
¿Y cómo van a alcanzar madurez si tú no les compartes, les enseñas alimento sólido? Si yo les empiezo a dar lechita y nos pasamos así, pues van a permanecer inmaduros, van a ser como niños. El pensamiento no va a cambiar. Los niños son inmaduros, ellos no piensan como ahora pensamos nosotros que hemos madurado. Entonces no se puede. Ahora, si tú no lo entiendes, es que porque eres niño, ok. No es que porque tal vez no es que porque tengas la culpa y digas, bueno, entonces oye, no capto, entonces ¿qué está pasando conmigo? No, porque si llevas poco tiempo, claro, es un proceso. Pero hay también creyentes que crecen muy rápido, que son truchas. Entre más comunión tengan con la palabra, aprenden muy rápido. Es como ustedes han visto en las noticias o han sabido de que niños ya pasaron la primaria rapidito en 2, 3 años, porque los van adelantando, y a la secundaria 1 año y ya salí, y a los 10 años, 12 años ya están en la universidad y unos ya están terminando. Son poquitos los casos, son pocos los casos. Son niños muy especiales que tienen una inteligencia muy avanzada más que los demás. Así es en la iglesia. Hay otros que crecen muy rápido, pero también porque han dispuesto su corazón a meterse más a la palabra. Pero, ok, si tú sientes que cuando nos metemos a Apocalipsis y otras enseñanzas te cuesta, mira, una de dos. O eres niño porque no te gusta escuchar lo que quiere Dios que aprendas, o estás en un proceso. Tampoco pero si vemos, tampoco vamos a juzgarlos y tacharlos de que no. Pero si vemos que ya pasó 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de cristiano y sigue sin entender y sigue siendo inmaduro, entonces sigue siendo niño. ¿Por qué creen que Pablo le dice en 1 Corintios capítulo 3? Ustedes parecen niños que les tengo que dar a comer leche y no comida sólida. Porque Corintios era una iglesia que había mucha inmadurez. ¿Por qué inmadurez? En el sentido que los dones lo agarraban ya lo llevaban a un extremo. El don de lenguas ya se ponían a hacer un alboroto. Todo el mundo hablando de lenguas. Y él empieza a regular el don de lenguas. Empieza a enseñarles, ok, así son las reglas, esto, para que empiecen a madurar. Muy bien. Termino con esto. Entonces, tenemos que entender qué significa entonces participar de la Santa Cena. Es entender el nuevo pacto, hacer remembranza, memoria del sacrificio de nuestro Señor, tomarlo en serio, no tomarlo a la ligera, ¿sí? ¿Qué significa indignamente? No ser dignos. ¿Por qué no soy digno? Porque ando en pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a los que nos ofenden, pedirle perdón a Dios. Si tú hoy en esta mañana traes algo en tu corazón atorado, alguna molestia contra alguien, etcétera, contra un hermano, contra tu familia, aún así contra el pastor, mira, limpia tu corazón. Limpia tu corazón. No tienes que tener nada en tu corazón. Yo siempre los he dicho, porque así es cierto que a veces la agarran contra el pastor. No entienden todavía, más adelante lo van a entender, que si a veces les decimos ciertas cosas es que porque nos preocupamos. Yo en eso yo me preocupo y por eso los exhorto y por eso les digo, no quiero ver a nadie con celulares, agarren la onda por favor, entramos acá, no quiero estar llamando la atención, tenemos que comprender esto, que hay tiempo para todo, amén, no lo tomen a mal, es por su propio bien, ya no sean niños, traten de madurar, agarrar la onda, porque si tú quieres llegar a ser líder, a que se te tome en cuenta, entonces tienes que ir caminando en un estado de madurez. No vamos a poner a niños espirituales, no voy a poner a gente inmadura, ¿verdad? Están en observación. Muy bien, pónganse de pie. Voy a orar ahorita por la palabra y finalizar la transmisión. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana.
En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos porque es tu palabra la que nos muestra, nos enseña, Señor, cuál es el significado de que tú instituiste la Santa Cena el último día de tu vida. Señor, en el nombre de Cristo, en esta mañana, gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos entendido que tenemos una libertad en estos días de festejos que se vienen a celebrar la Pascua, no con la levadura antigua literal, sino que una levadura sin pecado, Señor. Nuestra vida tiene que caminar con panes, pero sin levadura, sin pecado. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. En esta mañana, a los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo y tal vez no habías entendido el concepto de la Semana Santa. ¿No te gustaría hoy invitar por primera vez a que Jesús entre a tu corazón y que Él sea tu Cordero Pascual, que Él sea tu Salvador? Así como en el Antiguo Testamento tenía que morir un cordero para que hubiera perdón de pecados, así Cristo, que es el Cordero Pascual, Él es el que quita el perdón, Él es el que quita la culpa del pecado. Así que si tú quieres invitar a Jesús, repite estas palabras conmigo ahí desde tu corazón. Con todo tu corazón, ahí donde estás, amigo que me ves, señora que me ve, señor, joven, niño que me ve. Repite así con todo tu corazón, cerrado tus ojitos, y dile así: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por morir como un cordero, pero que ha resucitado y está vivo. Y por eso te oro, Señor Jesús, porque estás vivo. Perdóname todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. Porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte, que nos mandes un messenger, un inbox. Déjame decirte que Dios ha perdonado tus pecados. Si lo hiciste de todo corazón, tus pecados han sido perdonados. Empieza a leer tu Biblia, de Mateo a Apocalipsis, el Nuevo Testamento, y congrégate en una iglesia cerca de tu casa, cristiana. Y si quieres venir a conocer este lugar, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Mándanos un messenger, un comentario y te daremos las instrucciones. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale gloria a Dios.